Muy bien. Entonces, tenemos nuestro encuentro virtual. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Estábamos acá hablando un poco de la filosofía analítica, en tanto servía pues como marco teórico para que se desarrolle la lógica, al menos la lógica formal, al menos esa. Porque también hay una lógica no formal, una lógica basada precisamente en la metáfora, en la retórica, en la argumentación, en el debate. ¿Ya? Que vamos a ver en el curso. Hablábamos de Husserl y ahora vamos a meternos al más conocido por ser de la época, que es Martin Heidegger. Lo que te digo es que Heidegger, Husserl y Hegel suelen hablar de una forma bastante extraña, complicada, que no facilita la filosofía. Si bien a algunos les puede parecer bonito, ¿no? Qué bonito el filósofo que dice cosas raras, ¿no? A algunos les puede parecer bonito, ¿no? Pero obviamente no es lo ideal pues para la comunicación. Pero claro, los continentales se preocupan por la experiencia humana, por lo subjetivo, como lo como sucede, ¿no? Como lo expliqué que sucede en la literatura. Eh, quieren expresarse, los continentales quieren expresarse, decir que están vivos, que la vida es bonita, ¿no? Que la vida es extraordinaria, ¿no? Algo así, ¿no? La misma sensación que sientes al ver una película muy conmovedora. Ya, eso quieren transmitir. Pero no algo así como resolver un problema, hallar una objetividad, una verdad detrás de todo esto, pues no están interesadas mucho en eso. ¿Sí? Más que todo, como te digo, las emociones, las experiencias, las intuiciones. Lo cual es válido, pero obviamente en el marco teórico que ellos manejan. Mira lo que dice Heidegger, ¿no? El ser del ente determinante es un a priori. El ser del ente determinante de un a priori es subsunción. La subsunción no es un ir poner ni un ir hacia arriba, sino un ya allá, en el que se halla. En cuanto subsunción, el a priori. Tal en el que se halla tiene el carácter del estar allá. Esta caracterización del estar allá tiene a su vez como peculiarmente suya la índole de posición. La posición es una existencia de la que la proximidad distante a la posición es necesaria. ¿Alguien entendió eso? Que está incluso ahí escrito y lo pueden leer ustedes. ¿Alguien entendió? Bueno, yo lo entendí mucho, ¿no? Lo que algunos dirían es que no, es que a ti te falta meterte más en Heidegger. Tienes que leer libros que interpretan a Heidegger. La gran pregunta es, ¿y por qué Heidegger no habló de forma más clara? No, es que Heidegger es como el Papa, dicen. Lanza sus ideas y tú tienes que saber desentrañarlas. Pero, ¿por qué se hacen tan misteriosos, no? Es la cuestión. ¿Por qué se hacen tan misteriosos? ¿Por qué no son más claros? Tal vez porque en realidad lo que tienen que decir seriamente es una nimiedad, ¿no? Algo así como que, qué bonita es la vida, ¿no? En vez de decir qué bonita es la vida, ¿no? El ser del ente busca su devenir entre la nada y el todo, bla, bla, ¿no?
En el fondo, ¿qué quieren decir? Que qué bonita es la vida, ¿no? Muchos continentales, pues, están influenciados por el arte, por la poesía, y son muy amigos de esos grupos. Son muy amigos, o sea, el continental, digamos, reflexiona los poemas y el poeta hace conferencias con el filósofo continental. O sea, es una buena alianza ahí entre las humanidades. O sea, es una filosofía de los humanistas. Y digamos que los analíticos tienden a desarrollar una filosofía de los científicos o tiende puentes con los científicos. Algo que hay que decir es que no es muy necesitado actualmente pues plantear puentes con las humanidades, ¿no? Ya existen esos puentes. Hay que profundizarlos, bueno, tal vez, ¿no? Pero lo más importante es plantear fuentes con la plantear puentes con las ciencias. Porque la ciencia a veces al estar abandonada se siente pues superior, se siente más allá del bien y del mal, ¿no? Y eso genera problemas en muchos sentidos. Hay muchos científicos que yo he escuchado y no sé si estás tú de acuerdo. Más allá de que estés de acuerdo o no, ¿ya? Por ejemplo, eh, a un gran profesor que se llama Jonathan Rivas, que enseña medicina, generalmente ya medicina en la Norbert Wiener, le he escuchado un par de cosas raras, ¿no? A pesar de que es un genial profesor. Por ejemplo, rechaza a los gays o a los trans, ¿no? Solamente hay hombre y mujer. No me vengan con esas sonceras de LGTBI, no, esas son sonceras. Así dicen. ¿Eso qué te indica? Que es muy, muy insensible ante esos grupos. Seguramente lo que quiso decir fue otra cosa. Quiso decir que en términos biológicos hay hombre, mujer, macho, hembra y tal vez algún caso intermedio que siempre tira para uno o para otro lado. Ya, quizás quiso decir eso, pero no lo dijo así. Dijo, a mí no me vengan con tonterías, o LGTBI, trans, eso no hay, no hay. Obviamente está en la Winner, donde en el salón no hay gente así, pues. Decir esto en San Marcos, donde hay gente que sí es así, que es gay, que es trans, qué sé yo, ¿no? Ahí a ver si lo quiero escuchar, que lo digan. Y en humanidades, ¿no? En sociales. A ver si tiene tantos seguidores, ¿no? Otra cosa que ha dicho, por ejemplo, siendo un gran médico, no le quito eso, ¿eh? Es un gran médico, muy, muy bueno, es el mejor profesor que he tenido. Una posición abiertamente contra el aborto, ¿no? Así sin ningún tipo de impuntos intermedios, ¿no? No, el aborto, ¿no? Usted no va a matar, no mata al bebé. ¿Qué culpa tiene la criatura, ¿no? Eso no, el aborto no, no, conmigo no va, el aborto no se puede permitir, ¿no? Ahora, ¿tú crees que alguno del salón le levantó la mano para darle un punto en contra, ¿no? No, pues es que esos profes son profes cerrados, ¿no? ¿Tú crees que va a permitir el debate? Ya, ahí me refiero, hay que tender puentes para que la filosofía llegue a esos aspectos, ¿no? Porque un profesor al menos, o un científico al menos, que haya recibido algo de filosofía, algo de este tipo de contenido, claro, filosofía pues no charlatana, ¿no? Filosofía no charlatana, ¿no? Filosofía que al menos le indique ciertos límites éticos que no puede cruzar. ¿Ya? O que bueno, un docente no debería adoctrinar a sus alumnos, ¿no? Y enseñarles el argumento, el debate, el valor de intervenir. ¿Sí? Que no hay pues. No hay pues porque ¿qué piensan los científicos de los humanistas? Que son, qué sé yo, unos marihuanos, ¿no? Y viceversa, ¿qué piensan los humanistas de los científicos? Que son unos desalmados, ¿no? Entonces cada quien habla para su grupo. Por eso la filosofía analítica resulta interesante. Bueno, alguien como Nietzsche, por ejemplo, dice esto: no hay hechos, solo hay interpretaciones. No hay hechos, solo hay interpretaciones. Esa frase es fuerte, ¿no? ¿Ustedes qué entienden? A ver, alguien me explique qué significa esa frase. Esa frase es fácil, es más o menos fácil, pero ¿qué significa? A ver.
Significa que todo depende de tu... A ver, ¿qué dice Castro? ¿Cómo, cómo lo percibamos? Sí, de tu perspectiva, de tu punto de vista. O sea, esto es full subjetivismo, en pocas palabras. Muy bien. Aquí está la frase completa de Nietzsche, ¿ya? Completa. Yo he tenido que completarla porque la frase que pusieron ahí no es la frase completa, ¿no? Y aquí sí agradezco al profesor que a la fuerza me hizo leer esto, ¿no? Sí, pues porque me di cuenta que los famosos memes no ponen la frase entera, ¿no? ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poéticamente y retóricamente y que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Nietzsche. Nietzsche es un gran escritor, ¿eh? No lo pueden negar, ¿no? O sea, ¿alguien de aquí se ha leído algo de Nietzsche? Aparte de Castro, supongo. ¿Nadie? Bueno, no pierden nada, o sea, si puede por ahí o en internet, ¿no? Búscate el primer capítulo de Así lo Zaratustra, solo el primerito, ¿no? Es una joya, es muy bonito, sí, pero el mensaje que está dando es básicamente esto, ¿no? Que la verdad es subjetiva, que la verdad es subjetiva. Y quiero comprobar algo, disculpa, que estoy grabando, ¿no? Ah, sí, estoy grabando. Ya, bien, sigamos. Acá hay otro filósofo continental que es el señor... ¿Cómo se llama este? Lyotard. Jean-François Lyotard. Continentales son Husserl, Heidegger, Sartre, Derrida, Deleuze, Bátimo, Kristeva, Irigaray. Los continentales pues piensan que entender el pensamiento humano requiere situarlo en su contexto. Por eso son historicistas. Entonces, ¿qué buscan? Las ideas filosóficas moldeadas por las circunstancias. O sea, si tú vas a... Y esta es una buena recomendación, ¿no? Si tú vas a explicar, imagina, usted es profesor joven, ¿no? Vas a explicar filosofía medieval. Te toca ese capítulo, ¿no? Si te toca eso, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que tienes que explicar en tu clase? Si es que hay tiempo, porque tienes que tener tiempo, ¿no? Si es una hora, habla rápido, pero si es 2 horitas, 3 horitas, se puede. El contexto. Porque las filosofías solo tienen sentido dentro de su contexto. ¿Cuál es el contexto de la época medieval? Hay un contexto político, económico. Hay una carencia en la época medieval. ¿Sí? Se rompió, ¿no? El imperio romano. Colapsa. Colapsa. ¿No es cierto? Y eso genera, ¿no? Ocasiona que se difunda también el cristianismo, ¿no? El cristianismo fue una de las causas o uno de los detonantes de que el Imperio Romano se deshiciera, ¿sí? Eh, sí, eso, esa es una, ¿no? Entonces, también comienzan a aparecer hordas, comienzan a aparecer grupos, a invadir, comienzan a situarse diferentes reinos, ¿sí? El catolicismo gobierna ahí sin querer, el cristianismo, comienzan a hacerse acuerdos sobre qué partes de la Biblia son o no son aceptables. Hay guerras, muchas guerras, ¿sí? Entonces, la peste es otro contexto también. Hasta que esta Europa que iba a colapsar,
porque Europa iba a colapsar, ¿no? Recibe su milagrito. ¿Cuál fue el milagrito que salvó a Europa de la hambruna? ¿Alguien sabe? ¿O de la crisis? Se sacaron la tinca, a ver. Porque ¿qué descubrieron? América. Esa es justamente la parte final de la época medieval, ¿no? Todos estaban yéndose al diablo, ¿no? Entonces aparece América y ¡pum! Traen el oro y ¡pum! Esto cambia absolutamente, ¿no? Bueno, explicar el contexto te da mejor visión de lo que ocurre filosóficamente, ¿ya? Por eso estos filósofos son muy importantes. Los continentales te hacen consciente de eso. No, tampoco hay que decir que son mediocres, ¿no? No son muy leídos, son muy difundidos. Pero los continentales, pues, también tienen sus límites. Critican el hecho de que haya principios o universales. Claro, es que ellos son relativistas, ¿no? Los continentales suelen ser más relativistas, contextualistas. Sostienen que la historia no es un registro objetivo de eventos, es una construcción que está sujeta a revisiones constantes. La historia tiene muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían esto, ¿no? Eh, Nosotros, ¿qué decimos de la guerra con Ecuador? ¿Quiénes son los malos para nosotros? En esta guerra que hubo con Ecuador, ¿se acuerdan? Nosotros decimos que ellos nos quitaron algo, ¿no? Allá le encuentran otra historia a los niños. No, el Perú es muy ambicioso, no nos quiso dejar un poquito de terreno, ¿no? Somos un país chiquito, ¿no? Entonces tuvimos que defendernos, ¿no? De los peruanos, codiciosos, malvados. ¿Sí me creen eso, no? La historia es contada distinta por los países, ¿ah? No existe una objetividad. O sea, en algunos puntos sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto de las guerras, de las políticas, no existe una objetividad, ¿no? Así per se. ¿Ya? Mira, otra frase rara de otro filósofo. ¿Qué es lo posmoderno? Entonces tú quieres explicar, uy, mi profe me ha dejado una tarea. ¿Qué te explica? ¿Qué tarea? Quiere que explique la posmodernidad. Me ha dejado, ya, pero léete a Lyotard, pues él es posmoderno, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo posmoderno? ¿Qué lugar ocupa? Con seguridad forma parte de lo moderno. Una obra no puede convertirse en moderna si en principio no es ya posmoderna. El posmodernismo así entendido no es el fin del modernismo, sino su estado naciente, y este estado es constante. Lo posmoderno sería aquello que defiende lo impresentable en lo moderno y la presentación misma. Aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible. Ya, tarea. A ver, en base a esta frase, dígame qué es el posmodernismo entonces. ¿A alguien le quedó claro? ¿Alguien me lo puede explicar? Tarea, ¿qué es el posmodernismo? Pero en base a esto, no busques ChatGPT. Tú eres más que ChatGPT, ¿eh? No te vuelvas dependiente de eso. Profe, ya volé ya. Esta carrera no es para mí. Voy a renunciar. Claro, pues con filósofos así uno se siente estúpido. Que fue una de las cosas que yo sentí también al comienzo, ¿no? Me sentía un poco tonto, ¿no? Que de verdad hay que entender esto. Y esto que ocurre acá también ocurre con textos como con Platón, ¿eh? Como con Aristóteles. Ustedes ya han leído eso, ¿no? Algunos fragmentos de Aristóteles de Platón, así que son piedra, que son realmente piedra, difícil de leer, difícil de entender. Tienes que darle como 10 vueltas, ¿no? Y tergiversarlo un poquito para entenderlo. ¿Hay alguien aquí que ya haya leído un poquito de Aristóteles y de Platón? ¿Nadie? Profe, sí hemos leído, pero no está tan complicado. Ya, un poquitito leyeron, un poquitito. Ya. Ya, creo que en algún curso que se llama Antigua iban a leer más, ¿no? O deberían leer más, ¿no? Y hay algunas partes que no se entienden. Tienes que leerlo
o bien lentamente, o hacer un esfuerzo para captarlo, ¿no? Tergiversarlo un poco, torcerlo un poco para darle un sentido, ¿no? Muy bien, digamos. ¿Conocen a ese señor que está ahí, esa imagen? Es un famoso filósofo. ¿Cómo se apellida? A ver. Stanriver, ¿no? Stanriver dice, ¿no? Stanriver. La verdad no existe y es lo que menos importa, dice él, ¿no? Así, todo orgulloso, dice, ¿no? Eso es continental, pues negar la verdad es continental. Él es un filósofo continental. Los filósofos niegan la verdad porque la abordan desde una perspectiva política, o sea, ven la verdad políticamente. Eh, por ejemplo, Bátimo es otro continental y mira lo que dice sobre la verdad, ¿no? Habla sonceras sobre la teoría de Tarski. Yo te voy a explicar la teoría de Tarski, ¿eh? En algún momento. No habla sobre esto, que ahorita vas a escuchar. Diremos que es verdadero que la tesis de Tarski sirve a quien detenta el poder para imponer su propia interpretación como la única verdadera. No, como buenos pragmáticos, quizá con un barniz de crítica marxista de la ideología. Solo diremos que esto es lo que a nosotros nos suena como verdad, esa verdad que puede hacernos libres. Nunca podemos pretender identificarnos con el punto de vista de Dios. ¿Ya? Eh, Él dice que la teoría de Tarski sirve al poder para imponer la única verdad, ¿no? Y eso no dice Tarski, para nada. Tarski no dice, la teoría de Tarski es una teoría semántica de la verdad. Un estudio de la verdad en el lenguaje, y en un lenguaje muy, muy limitado, que es el lenguaje de la lógica, el lenguaje técnico. Ni siquiera habla del lenguaje natural, ¿no? El mismo Tarski dice que en el lenguaje natural no se puede hacer esto, porque el significado de la verdad colapsa, sobre todo por la paradoja del mentiroso. Pero si en un lenguaje técnico frenamos la paradoja del mentiroso, podemos, ¿no?, valernos de ese concepto. Eso es lo que dice. No habla de la política, en ningún lado habla de eso. Ahora veamos los analíticos. A ver, ¿qué dice acá la frase del Strauss, ¿no? Aceptar como tema de discusión una categoría que nos parece falsa nos expone siempre a un riesgo, el de mantener, en virtud de la atención que se le presta, alguna ilusión acerca de su realidad. Bueno, Claude Lévi-Strauss no es un filósofo analítico, ¿ya? Sería más continental porque él es el fundador del estructuralismo francés. Pero lo que dice ahí al menos tiene algo de sentido, ¿no? A ver, ¿quién me explica? Tú sabes que Aristóteles dijo cosas muy raras de la mujer, ¿no? Para Aristóteles la mujer es un ser inferior, ¿no? Comparó al acto de procrear como un campesino y el campo. ¿Qué hace el campesino? El campesino echa su semilla en el campo. La mujer es como el campo, recibe la semilla, pero de quien depende la vida de la criatura que va a salir es del campesino, del que siembra. La mujer solamente lo cobija, lo cuida, ¿no? Fundamental es el hombre, la mujer no. Ya, eso dijo Aristóteles. ¿Podemos decir que Aristóteles es machista? A ver, piensa bien tu respuesta. ¿Qué dices tú? ¿Que sí o que no? Si usted afirma que Aristóteles es machista, caes en un error que se llama anacronismo. ¿Alguien sabe qué es el anacronismo? Es juzgar una época con los criterios de otra época. Desde el punto de vista de Aristóteles, no es machista. De hecho, la opinión que él tiene, ciertamente, aunque es una opinión nefasta, es parte de su modus vivendi. Así se opinaba en Grecia, ¿no? En la Grecia antigua.
Por eso lo que dice Strauss acá tiene sentido, ¿no? Hay que discutir sobre cosas que no sean, pues, falsas, ¿no? La filosofía analítica se preocupa mucho por el lenguaje, investiga conceptos, enunciados, critican la metafísica. Los filósofos analíticos no la niegan, ¿eh? Cuidado eso. No niegan la metafísica, la cuestionan. Para ellos los problemas filosóficos se resuelven con el lenguaje. Reducen los problemas filosóficos a problemas lingüísticos. Usan la lógica, se guían por la ciencia, quieren ser claros, rigurosos, exactos. Ay, mira. Ahí estamos una imagen. Observas un vaso, un par de vasos. La claridad versus la oscuridad. ¿Cuál es el beneficio de la claridad? Que te permite ver. Si hay claridad, tú puedes ver la profundidad incluso. Pero en cambio, si tú eres, a la hora de expresarte, oscuro, oscurantista, poco claro, ininteligible, incomprensible, intraducible, en realidad no dejas nada para que se pueda discutir o genera discusión sobre la base de un error. Dicen Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer dice que el filósofo inauténtico, aquí dice, no tratará de ocultar sus pensamientos bajo las palabras, sino más bien de ocultar su falta de pensamiento, atribuyendo la culpa del lector, la incomprensibilidad de sus filosofemas, nacida de su propia oscuridad mental. Por eso los continentales, según al menos incluso Schopenhauer, a Schopenhauer se le puede considerar incluso a él continental, ¿no? Salvo por estas excepciones, ¿no? Hay filósofos, por favor, la distinción analítico-continental no es blanco-negro. Hay filósofos que tienen algunos componentes de uno u de otro. No son absolutamente continentales o absolutamente analíticos. ¿Ya? Bueno, Schopenhauer opina así, ¿no? La lógica es muy clara. Por ejemplo, como tú ya has llevado tu cursito de lógica, la frase que está acá, los ángulos opuestos de algunos polígonos son iguales. Ahora mira este dibujo. Acá hay un ángulo X, otro ángulo Y, y esto se llama el polígono Z. Esto es el polígono Z. ¿Qué sucede? Que en el polígono Z, ¿qué pasa? X y Y son opuestos, y como son opuestos, ¿qué se dice acá? Son iguales, ¿no? En algunos polígonos ocurre esto, que sus ángulos opuestos son iguales. Ya, eso se puede expresar en el lenguaje lógico, en el lenguaje técnico. Para todo X, para todo Y, existen Z, tal que Z es un polígono, y X es ángulo de Z, y Y es ángulo de Z, y X es opuesto a Y, por lo tanto, X es igual que Y. ¿Qué dice ahí, profesor? Los ángulos opuestos de algunos polígonos son iguales. Con la lógica lo que se intenta es esto, ¿no? Que usted obtenga claridad. Claridad. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Para toda fuerza existe otra fuerza igual y opuesta. ¿Qué es lo que tú ves acá, no? Tenemos una fuerza, que es cuando tú empujas algo, ¿no? Y tú recibes como reacción la oposición de la pared, ¿no? A cero empujada. Por eso la pared no se mueve, ¿no? O un bloque pesado, pues no se mueve. Ofrece resistencia.
¿no? Digamos de 5 newtons, como ahí sale. ¿Y qué ocurre acá, no? Que son distintos. Mientras que X intenta entrar, Y es la reacción. Están en opuestas direcciones. Y esto se puede expresar en lógica, mira. Para todo X, si X es una fuerza, entonces para algún Y es una fuerza y Y es igual a X y Y es opuesto a X. ¿Ves? Ahí está. Para toda la fuerza, hay alguna fuerza que es igual a esta, es igual en magnitud, pero es opuesta. Es opuesta, ¿no? Porque va por un lado y otra va por otro lado. Entonces, los analíticos usan mucho la lógica, porque quieren ser claros, quieren ser precisos. La filosofía, como dice acá, ¿no? Según Moritz Schlick, lamentablemente asesinado por fanáticos nazis, sí es un gran representante de la filosofía analítica. Lamentablemente murió en una tragedia, ¿no? Él era un físico. Ya era un físico ya. Y también un filósofo. ¿Es que decía entonces? La filosofía es la actividad mediante la cual se establece o se descubre el significado de las proposiciones. La filosofía dilucida las proposiciones, la ciencia las verifica. ¿Alguien sabe acá qué significa dilucidar? ¿Qué es dilucidar? ¿Nadie? Ya, aclarar, significa eso, aclarar. En el último nos ocupamos de la verdad de las declaraciones, pero en el primero de lo que realmente significan. ¿Bien? O sea, la ciencia busca la verdad, pero la filosofía el significado. Para Schlick es eso, ¿no? Pero recuerda que Schlick está muy influenciado por ¿qué filósofo? Por Wittgenstein. Él se siente maravillado con la propuesta que alguna vez hizo Wittgenstein en su Tractatus. A ver un ejemplo. ¿Alguien sabe esto? Un pantalón cuesta 97 soles, ¿ya? Tu mamá te presta 50 y tu papá 50. Compras el pantalón y te dan 3 soles devuelto. Entonces, mira esto, ¿eh? Le das un sol a tu mamá y un sol a tu papá. Y tú te quedas con un sol. Entonces le debes 49 soles a cada uno, ¿no? Porque ya le diste un sol, le debes 49. Pero 49 más 49 es igual a 98. Y el sol que tú ya tienes es 99. ¿Dónde está el sol que falta? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Quién me explica? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿quién me explica? ¿Nadie? Oye, ¿de verdad nadie sabe? Ya, te voy a explicar, ¿ya? Hay un error del lenguaje. Pero, a ver, no sé por qué no hablan. ¿Están ahí o no? A ver, dígame. A ver, vamos a estar lista. A ver, Rachel, ¿Canto está o no está? Habla. Presente, di. Grace, Pamela, Shadiel, ¿está o no está? Presente, di.
Alexander Velapatiño, ¿está o no está? Presente, Di. Presente, profesor. Ya, tú sí estás. Kaori Indira Sharon, ¿está o no está? Presente, profesor. Gabriel Fabricio Caso, ¿está o no está? Presente, profesor. Ricardo Baltasar Arajo, ¿está o no está? Max Alan Jordan, ¿está o no está? Presente, profesor. Ya. Bueno. Al menos están. Profesor, disculpe, dijo mi nombre, es que fui al baño. Ya está bien. Gracias. Ya, bueno, al menos sí están, ¿no? Entonces asumiré que es porque están muy, muy confundidos, ¿no? Profesor, es que el problema no lo entiendo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la filosofía analítica? Es que acá hay un problema. A ver, ¿quién se da cuenta? Tú sumas 49 que debes. A ver, Castro, dime. Es que la suma de la sustracción no es la misma que la suma de la adición. Es un problema que lo vi. ¡Au! Perdón, profe, me choqué con un poste. Es, es un problema que lo vi en matemática. E incluso hacen referencia a ¿cómo se llama este libro sobre el hombre que calculaba, ¿no? Claro. Y no, pues no que falte un sol, simplemente que es un error lógico. Es un error del lenguaje. Es un error, gracias, del lenguaje, mira. No se dieron cuenta, mira. 49 es lo que debes. 49 es lo que debes, ya, da 98. Pero ¿por qué sumas a lo que debes lo que tienes? Estás agregándole a lo que debes lo que tienes. Una cosa es la deuda y otra cosa es lo que tienes. Debes sumar papas más papas dan papas. Es la idea. Papas más papas dan papas. Aquí estás sumando papa con camote, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? El sol no se perdió porque al devolverle un sol a cada uno, se deduce que solo te prestaron 49 el padre y 49 la madre. En total te prestan 98 y no 100 soles. Luego las operaciones las debes hacer con 98 soles y no con 100 soles. Como en realidad te prestan 49 más 49 igual 98 y restando 98 menos 97 que te costó el pantalón, te sobra 1, que es el sol que tienes. Y este problema, ¿por qué ocurrió? Por el lenguaje. Por eso es importante cuidar el lenguaje. O sea, hablar con claridad. A ver, miren, acá hay otro problema. A ver, vamos a ver qué piensan las señoritas, ¿ya? Todos los hombres son inteligentes. Ninguna mujer es hombre, por lo tanto, ninguna mujer es inteligente. ¿Qué piensan? Machismo, ¿sí o no? ¿Cuál es el error ahí? A ver, ¿machismo? ¿El error cuál es? La palabra hombre. Hombres. ¿Por qué? Hombre. Porque aquí, ¿qué significa? Humanidad. Ahí significa, en la primera significa como humanos y en la segunda sí se refiere Al varón. al género. Claro. Al género. Exacto. O sea, no es machismo. O en todo caso, no es solo machismo. Es un error del lenguaje. Es una falacia esto. Se llama falacia de equívoco. Y eso ocurre mucho en filosofía. Claro, lo que sucede es que acá está cayendo pues el significado de la palabra hombre en distintas proposiciones. Pero si tú cambias humano y tú pones humano, pones varón, ya no hay esa conclusión. Ya no hay esa conclusión. ¿Entiendes? A ver, la filosofía analítica tiene dos fases. La filosofía analítica, visto históricamente, tiene dos fases. La fase que llamaremos del lenguaje formal y la otra que la llaman el lenguaje ordinario. En algunos
algunos critican la última fase, la fase del lenguaje ordinario, ¿ya? Dicen que los filósofos analíticos al final se ocuparon de cosas un poco banales, ¿no? Como cuando uno en el lenguaje dice cosas que en realidad quiso decir otra cosa, ¿no? ¿Viste lo que dijo? Por ejemplo, esa frase. ¿Qué significa la frase ¿viste lo que dijo? No tiene... Sí, escuchó realmente lo que acaba de decir la otra persona. Exacto. No es viste, es oíste, debe decir. Pero la gente habla así. ¿Viste lo que dijo? No, no es viste, es oíste lo que dijo. Pero, entonces, ya, ese es un ejemplo, gracias, ese es un ejemplo muy básico, ¿no? De cómo la fase final de la filosofía analítica, el lenguaje ordinario, ya comienza a ocuparse de cosas banales, ¿no? Es por eso que Bertrand Russell no le tenía mucha simpatía. De hecho, el segundo Wittgenstein, que es el que inaugura esta segunda fase, ya también se aleja de Wittgenstein, ¿no? Se aleja de Bertrand Russell. Bertrand Russell sí es más, digamos, preferente, ¿no? De la primera fase de la filosofía analítica, de la fase del lenguaje formal. El lenguaje formal. Entonces, Wittgenstein tiene estas dos etapas que también marcan los dos desarrollos de la filosofía analítica. Actualmente, aunque algunos se llaman analíticos, ¿sí? Algunos se llaman, se autodenominan así, ¿no? En realidad, el concepto sería más adecuado desde post-analítico, ¿no? Post-analítico. En este sentido histórico. O sea, existen personas que cultivan la filosofía analítica, ¿no? Sí, pero son post-analíticos. Es un desarrollo. Analítico históricamente es esto. Analítico surge con Wittgenstein, históricamente. Y tiene su primera fase, el lenguaje formal con el Tractatus y con las investigaciones filosóficas, el lenguaje ordinario. Y cada una tiene una enriquecida bibliografía, ¿no? Pero ahí queda, siglo XX, ahí quedó, ¿no? Actualmente hay otros desarrollos, ya hay, por eso como te decía, ¿no? Decir que alguien es puramente analítico ya es un error, ¿no? Un error. Mira, acá hay más ejemplos de cómo la filosofía estudia el lenguaje, ¿no? Es lo mismo decir que la mujer aborta a decir que le practican un aborto. Parece lo mismo, pero ¿cuál es la sutil diferencia? ¿O no hay diferencia? Uno parece ser voluntario, ¿Y el otro? no sé, parece ser como más a la fuerza, Bueno, puede como ser. si no hubiera consentimiento. Muy bien, Melapatiño, podría ser, ¿no? Claro. Pero te das cuenta cómo la variedad hace que se indique otro mensaje. Cuando tú hablas del tema del aborto, no hay que decir la mujer aborta. ¿No es más correcto decir que le practican un aborto? Hablamos del aborto como operación quirúrgica, no que la mujer tuvo un accidente y abortó. A eso, no es que la mujer se cayó del quinto piso y abortó, ¿no? No, de la cirugía por la cual se extrae el feto, a eso me refiero. Cirugía o operación, como le llamen. Entonces le practica un aborto. Entonces, no hay que decir que la mujer aborta. Lo más correcto es que le practica un aborto. Ahora, alguien dirá, sí, pero esto no cambia el debate, ¿no? El debate cambia bastante. Cambia bastante, porque decir que la mujer aborta implica culpabilizarla de todo lo que ocurra. Responsabilizarla. Claro, ella decide al cirujano o al médico autorizarle el aborto, ya es distinto, ¿no? Claro. Cuando ella no aborta. A ver si lo entendemos mejor. A ver, ¿soy un cuerpo o tengo un cuerpo? ¿Qué quiero decir en cada caso?
Soy un cuerpo. ¿Qué es más correcto? ¿Soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Ahora es más complicado con la mente. ¿Soy una mente o tengo una mente? Pero si tú dices, tengo una mente, la pregunta es, a ver, ¿quién es filósofo o filósofo? Si tú dices, tengo una mente, ¿cuál es la pregunta que sale rápidamente, no? ¿Quién es el que la tiene, no? ¿Te das cuenta, no? Que esos sutiles cambios hacen que la discusión cobre otro sentido. ¿Me duele el diente o el diente me causa dolor? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? O sea, el diente es lo que te duele, el diente duele, ese diente duele. Me duele el diente, dice la gente. ¿Me duele el diente puede doler? O más bien causa dolor. Sobre todo, ¿no? Los que han estudiado... El diente no duele, creo. Si no me equivoco, el diente no duele, pero sí duele como los nervios que tiene o encía. Claro, aquí sabes quién nos puede explicar, nuestro amigo Martel, ¿sí o no? A ver, explica el tema de la inflamación y el dolor, el sentido, utilizando las cascadas químicas de las prostaglandinas y la tirosina 1 a tirosina 3, ¿no? Te escuchamos. Estoy llevando ese tema, estoy llevando el tema de mecanismos químicos, ¿no? Te explico un poco, ¿no? Cuando ocurre en tu cuerpo dolor, el dolor ocurre por una síntesis química, igual que la inflamación. Interleuquina 1 e interleuquina 3 se llaman. Y hay otros más, ¿no? Que es el interferón alfa. Interleuquina 1, interferón alfa e interleuquina 3 son componentes químicos que libera tu cuerpo y eso es lo que te causa dolor. Por eso, ¿qué hacen los medicamentos? Los medicamentos, como ¿no? algún desinflamante o algún analgésico, bloquean eso. O hacen una estrategia para bloquear eso. Por eso que tú tomas la pastilla y ya no te duele. Porque frenan la producción de interleuquinas y de interferón. ¿Sabían eso o no? ¿No? Bueno, yo también me enteré hace poco porque estoy estudiando esas cosas, ¿no? Entonces, lo más correcto es decir que el diente me causa dolor, ¿no? No es que me duela. Pero cuando tú vas al médico, ¿qué le dices? Doctor, me duele el diente. ¿Qué significa que todo tiene una causa? ¿Qué significa que todo tiene una causa? También es para pensarla. ¿La paz es el fin de un conflicto o solo un alto temporal en la violencia? Esas preguntas que te hago para que entiendas lo importante que es el lenguaje. ¿Ya? Wittgenstein es el que dio inicio a esta forma de filosofar. Fue un gran pensador que incluso tuvo hasta dos, y algunos hablan de una tercera fase, que digamos es un tercer Wittgenstein poco explorado, porque Wittgenstein escribió un libro que se llama Observaciones a la rama dorada de Fraser. La rama dorada creo que es un texto de antropología. Entonces Wittgenstein comenzó a estudiar eso. La rama dorada es un montón de textos, son tomos. Son varios tomos, ¿no? Me parece, ¿no? Y Wittgenstein lo leyó y comenzó a hacer observaciones. Es un Wittgenstein situado en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Que como te imaginarás, muy pocos leen ya. Muy pocos, ¿no? Tendrías que ser muy especialista para de repente hacer una exposición sobre eso, ¿no? Conocer, ¿no? También un poco de antropología, ¿no? Pero creo que a los antropólogos muy poco les importa Wittgenstein, ¿no? Me parece. Bueno, hay un primer Wittgenstein, está el filósofo del lenguaje.
Él dividió a los enunciados en tres: los que tienen sentido, los que carecen de sentido y los que son sin sentido. ¿Sí? Los que tienen sentido pueden ser verdaderos o falsos. Las proposiciones. Y los que no son asignificativos, carecen de sentido o son sin sentido, ¿no? ¿Qué significa que carecen de sentido? Que son expresiones vacías. Vacías. Tú lo llenas con algo, pero igual no dice mucho, ¿no? Yo te planteo un ejemplo, ¿no? Imagínate que un alumno me pregunta: profesor, ¿cuándo va a ser la prueba? Algo así, ¿no? Imaginen. Entonces, yo tampoco me acuerdo, ¿no? Pero tampoco va a decir no me acuerdo, hay que decir otra cosa pues, para parecer inteligente, ¿no? Sí, alumno, mire, el examen será el jueves o no será el jueves. Chao. Y me voy. Si yo digo eso, ¿será el jueves o no será el jueves? Si digo eso así nomás, ¿estoy diciendo una mentira, sí o no? ¿Hay que dicen ustedes? Sobre todo los que llevaron lógica, ¿no? A ver. ¿Qué opinan? Si yo digo, sí, joven, el examen será el jueves o no será el jueves. ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿No han almorzado? ¿O están almorzando ahorita, creo, no? ¿Había pachamanca en la facultad, saben o no? A ver, Castro, ¿qué tal la pachamanca? Dime. Profe, creo que sí estaría incurriendo en una mentira, ya que no tienen la certeza suficiente como para decir que eso es verdad. Bueno, bajo ese argumento, ¿no? Recuerden que acá el amigo Castro es de derecho, ¿no? Claro, en un juicio me podrían acusar de ser un mentiroso, ¿no? Claro, ¿no? Pragmáticamente, pero en un sentido lógico, si yo te respondo así, mira, ¿es jueves o no es jueves? ¿Estoy mintiendo? Es que es uno o es lo otro, ¿no? No hay otra opción. Claro. O sea, no te estoy mintiendo. O es uno o es otro. Claro, ahora, profesor, pero yo no sé, pues no me ha dicho qué fecha. No, no te dije, pero tampoco te he mentido. Y profesor, ¿y cómo sabe el amigo? Es que seguramente él hizo su tabla de verdad, pues mira. P o no P, pues. O es P o es no P. Fuerte y Si tú haces tu tablita de verdad, ¿qué sale acá? Que siempre es verdad. ¿Cómo se llama esto? Tautología. Aquí está, mira, tautología. O sea, por eso son frases que carecen de sentido. ¿Me entiendes? Y es aquí donde entra la lógica, en Wittgenstein. Arriba está la ciencia, porque la ciencia decide la verdad. La lógica busca estas expresiones que son siempre verdaderas o siempre falsas, independientemente de su contenido. Y las pseudo proposiciones es el ámbito de lo que Wittgenstein va a cuestionar, que es la metafísica. Por eso algunos tienen la idea de que los analíticos rechazan la metafísica. No la rechazan, la critican, la cuestionan. Lo que pasa es que los metafísicos dicen cosas bastante absurdas o raras, como que las ideas son eternas, ¿no? El noumen, ¿no? El de Kant, es incognoscible. Ya, esos son ejemplos metafísicos. Ahora, ejemplos de poetas o de artistas, ¿no? El sol baila. O Pedro se comió un número primo, ¿no? ¿Sí? Entiéndelo así, ¿ya? Entonces, cuestiona este tipo de pensamiento que produce ideas que no son ni verdaderas ni falsas. Digo, Pedro se comió un número primo ayer con papa frita, ¿no? ¿Cómo así? Se comió un número primo con papa frita. ¿Qué? No, se queda así, ¿no? ¿Cómo así? No, no entiendo. Pues ni verdadero ni falso. No tiene sentido eso. No tiene... Bueno, aquí hay que ser bien sutil, ¿no? No tiene significado.
es un sinsentido. No confundas sin sentido con carente de sentido. Se parecen mucho, pero son muy diferentes. Carente de sentido es como vacío. Sin sentido significa absurdo. Absurdo. Pero donde se ubica la lógica es en el vacío. Y la metafísica que está cuestionando Wittgenstein se ubica en el ámbito de los sinsentidos. La ciencia está arriba, donde está verdadero o falso. Entonces, más o menos, así ve la vida Wittgenstein, ¿ya? Esa es la forma en la que observa él la vida. Está el mundo. El mundo tiene expresiones verdaderas o falsas. Aquí el mundo lo estudia la ciencia. El mundo tiene límites. Límites. Los límites del mundo son abstractos. Los límites del mundo están dadas o generadas por estas proposiciones que son siempre verdaderas o siempre falsas, que son expresiones vacías. Según Wittgenstein, ¿qué es lo que dice P o no P? A ver, un poquito vamos a filosofar, ¿no? ¿Qué es lo que dice P o no P? Imagínate que digo esto: ¿el perro es mamífero o no es mamífero? ¿El dólar sube o no sube? ¿El sol sale o no sale? ¿Lima es ciudad o no es ciudad? A ver, ¿quién hace aquí su vuelo metafísico o vuelo lógico, ¿no? ¿De qué habla realmente P o no P? ¿De perros? ¿De dólares? ¿De soles? ¿De qué más puse ahí? Lo que sea. ¿De qué habla P o no P? De ciudades, ¿no? ¿De qué habla P o no P? Más o menos así lo entendió Wittgenstein, o así lo entiendo yo que dijo Wittgenstein. Lo que dice P o no P es lo siguiente. No habla de perros, no habla de dólares, no habla de soles. ¿De qué crees que está hablando? Y te hago una pregunta. Cuando una proposición... O sea, a lo que voy es esto. No está hablando solo de perros, ni solo de dólares. Digamos que está hablando de todo, ¿no? Cuando una proposición habla de todo, pero no habla de algo específico, pero ya habló de todo. A pesar de que ya habló de todo, ¿de qué le faltaría hablar? Aquí nos ponemos profundos. Cuando una proposición que es como la que ves ahí, habla de todo, pero no habla de algo específico, pero ya habló de todo, sin embargo, hay algo de lo cual le falta hablar. ¿De qué? ¿De qué será eso que le falta hablar? Para entender la pregunta que te he hecho y darme la respuesta, tienes que colocarte en un nivel meta, ¿no? En un nivel meta muy... Bueno, tendrías que ser Wittgenstein para darte cuenta, ¿no? En un nivel muy alejado de estas cosas, ¿no? ¿Sabes? ¿De qué te falta hablar? A ver. ¿Qué estoy haciendo ahorita cuando estoy hablando? ¿De qué estoy haciendo uso? Del lenguaje. Del lenguaje. Entonces repetimos ya. P o no P no habla de algo específico, habla de todo. Pero cuando ya hablaste de todo, aún así, ¿de qué te falta hablar? Del lenguaje. Ya hablaste de todo. Te falta hablar de qué, del mismo lenguaje. Es por eso que P o no P en realidad habla de sí mismo. Es el lenguaje hablando de sí mismo. ¿Y qué dice P o no P? Yo soy verdadero o falso. Perdón. Yo soy siempre verdadero. Yo soy siempre verdadero. Así coloques en lugar de P lo que coloques,
Yo soy siempre verdadero. P o no P. Yo soy siempre verdadero, coloques en lugar de P lo que tú coloques, yo soy siempre verdadero. Es el lenguaje hablando de sí mismo, o sea, Wittgenstein plantea eso, ¿no? La lógica es el lenguaje hablando de sí mismo. Por eso algunos piensan que la lógica no habla del mundo. La lógica no habla del mundo. Es un hablar sobre nuestra forma de hablar. Eso se ubica en un nivel meta, ¿no? No habla del mundo la lógica. Es un hablar sobre el hablar. O sobre nuestra forma de hablar. ¿No? Esto es lo que algunos dicen que es la lógica, ¿no? Ubicándose pues desde el punto de vista de Wittgenstein. Incluso Wittgenstein dice que la lógica es trascendental. ¿Qué significa eso? Que la lógica plantea condiciones de posibilidad de lo que puede ser dicho. Según Wittgenstein, lo que puede ser dicho puede ser bien dicho. Y para que sea bien dicho, se usa la lógica. Bueno, volviendo al esquema entonces, tenemos el mundo que habla de la ciencia. Tenemos a los límites del mundo, donde aparece lo que es siempre verdadero, tautologías, o siempre falso, contradicciones, o sea, la lógica. Digamos que el mundo es como un... A ver, mira mi... No sé si... Así tengo mi cámara, ¿no? Ya, mira mi mano. El mundo es como mi mano. Entonces, ¿qué hago con mi mano? La lógica viene y le pone encima una cobertura. Esa es la cobertura del lenguaje. De tal forma que solamente puedo hablar de aquello que forma parte del mundo y que ya he cubierto con el lenguaje. Por eso decimos que el mundo tiene límites. Por eso, ¿cuál es la frase de Wittgenstein que tú conoces? Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Repito, frase de Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿Y aquí acaba la historia? No, no acaba, porque aparece un factor, que es lo que está fuera del mundo, lo que llamábamos lo metafísico. Solo que Wittgenstein no le llama metafísico, lo cual es una buena estrategia, porque la metafísica aquí es como el enemigo. Le pone otro nombre. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué otro nombre le pone? ¿Cómo se llama eso? Lo que es ni verdadero ni falso, es lo místico. Lo místico. Aquí debería colocar eso, ¿no? Lo místico. Claro. Eso es aquello de lo que está hablando Wittgenstein. De lo místico. Más que de metafísica, que metafísica es un nombre inadecuado porque estamos combatiendo contra eso. Contra la metafísica de los continentales. O en ese tiempo, ¿no? La metafísica de Heidegger. O de algunos que hablan extraño, ¿no? Ahora, Wittgenstein no odia lo místico. Dice que lo místico es inexpresable. No puede expresarse, pero se muestra. ¿No? En el Congreso de Filosofía yo voy a hablar sobre esto. En el Congreso que se viene, ¿no? En octubre creo que te conté, ¿no? Yo tengo un texto que se llama Lógica, Mística y Ética. Ya, si quieren van a ver, pues, ojalá que se pueda, ¿no? Porque yo entiendo que también están ocupados, ¿no? Y tampoco sé en qué horario me colocarán. A lo mejor me colocan un horario complicado. ¿Sí? Lógica, mística y ética. Lo místico no se dice, solo se muestra. Por ejemplo, un par de enamorados, ¿no? El chico le dice a la chica, te amo. A ver, ustedes que han llevado su curso de lógica, te amo, ¿es preposición, sí o no?
te amo, ¿es proposición, sí o no? ¿Por qué sí, por qué no? Te amo, decir te amo, es subjetivo, ¿te acuerdas? Es subjetivo, no es proposición. Pero por más que me da flores, me da chocolate, me da peluches. Sí, pero ¿cómo sabes que te ama, no? O sea, ¿cómo lo sabes? Tendrías que estar en su cabeza y además la gente suele mentir. La gente es muy mentirosa. ¿Cómo sabes que te ama? No lo puedes saber. Le crees, no confías, pero eso no es base para la verdad. Por eso, ¿qué diría Wittgenstein? Lo místico no se dice, se muestra. Entonces, no digas que amas, sino que. Sino que, a ver, ¿me están siguiendo o no? No digas que amas, sino que. Demuéstralo. Más que demuestro, muéstralo. O sea, sé una persona con valores, fiel, presente. Igual, no digas que crees en Dios, muéstralo. Compórtate con coherencia, con una actitud piadosa, respetando al prójimo. ¿Me entiendes? No digas que el mundo es bello, muéstralo. Haz que el mundo sea bello. Colabora con la gente, colabora para que el mundo sea más ordenado, mejor. Lo místico no se dice, porque el decir es inexpresable, porque es ni verdadero ni falso. Solamente queda que lo muestres. Ya, más o menos de eso voy a hablar en mi ponencia. ¿Ya? Bueno, en fin. La filosofía entonces, según Wittgenstein, ha enredado el lenguaje. La filosofía debe aclarar, es una actividad esclarecedora del lenguaje. Aclarar los pensamientos. No es doctrina, ni teoría, ni ciencia. No crea palabras, sino que las analiza. No resuelve, sino que disuelve los problemas con análisis del lenguaje. Ahí está, ¿no? La caricatura de Wittgenstein, ¿no? El objeto de la filosofía es aclarar errores lingüísticos, ¿no? La gente no entiende, ¿no? El mundo es la totalidad de los hechos, de lo que acaece. Tampoco entienden. Estas son frases del Tractatus, ¿eh? Y la última es la última frase, ¿no? De lo que no se puede hablar hay que callar. Ah, la gente dice, ¿no? Cuando dice, de lo que no se puede hablar, ¿a qué se refiere? A lo místico. Acá hay una caricatura interesante, ¿no? Filósofos continentales con una máquina del tiempo. El espíritu absoluto montado a caballo. Dice eso porque eso es una frase de Hegel. Una frase de Hegel. En cambio, el analítico que viaja al pasado, ¿qué haría, no? Hola, abuelo, vengo a matarte a ver qué pasa, ¿no? ¿No? La idea es que uno es más historicista y el otro estudia problemas, ¿no? ¿Ya? Hay mitos sobre la filosofía analítica, ¿no? Digamos, el mito dicen acá de que ya pasó. Bueno, esto es realmente cierto, o sea, es una etapa histórica. Pero claro, depende de cómo se entienda, ¿no? Pero hoy no siguen vivos. Hay una tradición, un desarrollo que incluso se ha expandido. Llega hasta América, hasta Perú, ¿no? Pero, pues, de este inicio hasta ahora hay muchas críticas, cuestiones. No es lo mismo. Lo analítico en tanto periodo histórico, eso ya pasó. Por eso hoy día se habla de filosofía post-analítica. ¿Qué más? Todo es lógica y lenguaje. En parte sí, pero claro, no solamente se quedan en la lógica, en realidad se meten a muchas disciplinas, a metafísica, antropología, axiología. Por ejemplo, von Wright, el filósofo de la lógica jurídica, la lógica deóntica, George Henrik von Wright, escribió un libro llamado La lógica del valor, que se vincularía con axiología, ¿no? La lógica
del valor, no, perdón, de la preferencia se llama, ¿no? Lógica de la preferencia. La filosofía analítica es cientificista, dicen, ¿no? No necesariamente, o sea, no es que defiendan a ultranza la ciencia, la usan, se basan en la ciencia, pero no es que defiendan la ciencia, lo que hacen es estudiarla. Y hay filósofos, por ejemplo, que dicen que el discurso científico es antirrealista, ¿no? O, claro, hay la discusión realismo y antirrealismo, ¿no? Hay algunos que dicen que la ciencia no habla sobre el mundo, ¿no? Lo que hace es práctico. Por ejemplo, la ciencia habla de electrones, pero no puede mostrarte uno. Pero hace experimentos en base a esa creencia, dicen los antirrealistas, ¿no? Sí, claro, porque funciona. No puede probarte que hay electrones, pero la teoría en base a electrones funciona. Eso se llama pragmatismo. O sea, yo sé que no hay, o no puedo saber si hay electrones, pero si supongo que los hay, la teoría funciona perfectamente. O sea, sale el aparato microondas, por ejemplo. La ciencia la analítica es liberal. Eso tampoco es tan cierto, ¿no? Existe teoría muchas tendencias, ¿no? Conservadores, marxistas, anarquistas, que son analíticos, ¿no? Te diré que incluso hay analíticos que creen en Dios, como Plantinga. Plantinga es uno de los que estudia la existencia de Dios, así como suena, ¿no? Plantinga. Superficial, la filosofía analítica es superficial, ¿no? Sí, porque no estudia la historia, por eso, ¿no? Pero sí existen también revisiones de la historia de la filosofía. Hay un libro de Jonathan Barnes, que es un filósofo analítico, Jonathan Barnes, pero estudia la época antigua, la época de los presocráticos, con herramientas lógicas. Es muy bonito, es un libro muy interesante, ¿no? Pero no es que no estudien la historia, ¿no? Sí estudian. Un libro, por ejemplo, que recomiendo leer para los que quieren conocer la historia de la filosofía analítica es ¿no? De Hans Johann Glock. Un libro que hasta ahora a mí me sirve, siempre que puedo le doy una mirada, es El gran libro de las paradojas. Como ustedes de repente saben, a mí me gustan las paradojas. No sé si algunos saben. Acá hay más libros de índole analítico, ¿no? El de Daniel Dennett, Romper el hechizo, que cuestiona la religión. Peter Singer, muy bueno este libro. Este libro volvió vegano a mucha gente en San Marcos, ¿no? Bueno, en realidad en San Marcos ya hay veganos, ¿no? Ya había veganos, solamente que cuando leyeron este libro, pues, encontraron su fundamento, ¿no? Hilary Putnam, el pragmatismo de Hilary Putnam. Hilary Putnam también es un filósofo de índole, ¿de qué índole? Analítica, ¿no? Pero justamente a Hilary Putnam es un filósofo interesante porque él para cambiando de opinión. Su opinión la cambia, la varía, le da una vuelta a su opinión. Nunca se mantiene igual su opinión. Bueno, ya falleció Hilary Putnam. Y aquí está más o menos un árbol de familia de la filosofía analítica. Ahí están todos los que podemos llamar analíticos, en algún sentido. A ver, ¿ustedes qué piensan? Si se dan cuenta, ¿quién es el filósofo al cual le entran y le salen más flechas? A ver, miren bien. Russell. Parece, ¿no? Que le entran y le salen más flechas, pero hay otro que lo supera. Russell es uno importante, pero hay uno al cual le entran y le salen más flechas. Mira, Russell tiene una flechita. Exacto. Tiene una flechita, dos flechitas, tres flechitas, cuatro flechitas. En cambio, Wittgenstein tiene, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis tiene, mira. Wittgenstein es muy importante en la filosofía analítica, su pensamiento. Influye por todos lados. ¿Ves lo que te decía? Que hay una filosofía post-analítica, o algunos le llaman post-positivismo, que es Quine, Kripke, ¿no? O sea, algunos lo llaman a Quine analítico,
O a Kripke, ¿no? Analítico. Creo que Martel, me parece que está leyendo, ¿no? A Quine. Por ahí conversamos un poco con Martel, ¿no? Entonces, ¿es analítico? Bueno, sí, ¿no? Pero algunos prefieren llamarle posanalítico, ¿no? Pero sí, en lenguaje, digamos así, fácil, analítico sí es, ¿no? Ahora, claro, los analíticos tienen su método, que es el método analítico lingüístico. Existe la parte formal, que es la que utiliza la lógica, que es la que utiliza la ciencia, que ustedes conocen porque han llevado el curso de lógica. Sus cultivadores, aquí está Wittgenstein y Bertrand Russell, el que escribió junto a Whitehead el libro Principia Matemática, que es uno de los fundadores de la lógica contemporánea. ¿Sí? Este texto le pertenece a Rudolf Carnap. Carnap es el que se ensañó con Heidegger. Se ensañó bastante con Heidegger, ¿no? Porque Heidegger habla raro. Mira lo que dice el señor Carnap. Vamos a examinar algunas pseudoproposiciones metafísicas en las que resulta especialmente obvia la violación a la sintaxis lógica, aun cuando éstas se ajusten a la sintaxis histórico-gramatical. Seleccionaremos algunas proposiciones de aquella teoría metafísica que al presente ejerce la influencia más fuerte en Alemania. Se está refiriendo a Heidegger. Y esto es puntual, ¿eh? Yo lo corroboré, porque yo, cuando recién ingresaba a la filosofía, ¿no? También leía Heidegger, porque obviamente su texto se llamaba ¿Qué es metafísica, no? Su textito chiquito, es un texto chiquito. Creo que se llamaba así, o ¿qué es la nada? Algo así, ¿no? Vamos a leer pues para entender metafísica, ¿no? Y bueno, salí más confundido. ¿Qué dice? Mira, solo debe ser investigado lo que está haciendo, y por lo demás nada. Lo que está haciendo solamente y nada más. Únicamente lo que está haciendo y fuera de ello, nada. ¿Cuál es la situación en torno a esta nada? ¿Existe la nada solo porque existe el no? Es decir, la negación. ¿O sucede a la inversa? ¿Existen la negación y el no solo porque existe la nada? Nosotros postulamos, la nada es más originaria que el no y la negación. ¿Dónde buscaremos la nada? ¿Cómo encontraremos la nada? Nosotros conocemos la nada. La angustia revela la nada. Ante y por lo que nos angustiábamos era propiamente nada. De hecho, la nada misma, como tal, estaba ahí. ¿Cuál es la situación en torno a la nada? La nada misma nadea. Esta última frase, no te estoy bromeando, es literal, así sale. ¿Alguien sabe la frase completa, lo que dicen de Heidegger? Aunque no lo dice junto, ¿no? En otra obra lo dice, ¿no? El mundo mundea. Y la nada nadea. De verdad, yo también me asusté y dije, no creo que hable así. Lo busqué y lo encontré. En unos ensayitos muy escondidos, ¿no? Alguna vez escribí un libro por ahí, escribí un articulito por ahí, lo publiqué en una revista, ¿no? El mundo mundea. Entonces Carnap, que es un lógico, dice, vamos a estudiar qué nos ha dicho, ¿no? Formaremos a continuación un esquema a efecto de mostrar cómo la posibilidad de formar pseudoproposiciones se basa en deficiencias lógicas del lenguaje. Cuando dice la imagen de abajo se refiere a esta imagen. A esta imagen. Proposiciones del lenguaje ordinario plena de sentido. ¿Qué hay afuera? Afuera hay lluvia. ¿Cuál es la situación en torno a esta lluvia? Bueno, conocemos la lluvia. Por ejemplo, ahí conocemos la lluvia. La lluvia llueve. Bueno, podemos hablar así, ¿no? La lluvia llueve. Conocemos la lluvia. Ahora, en el lenguaje ordinario aparecen proposiciones sin sentido. ¿Qué hay afuera? No sabemos. Afuera hay nada. Fíjate cómo Heidegger habla de la nada como si fuera algo, como la lluvia. Lo cual es un absurdo absoluto, ¿no? Porque no puedes hablar de la nada como si fuera algo.
eso lo destruye. ¿Se me entiende o no? A ver, respóndame, por favor, den señal de que están vivos. ¿Se me entiende? No puedes hablar de la nada como si fuera algo. Así como decir, afuera llueve, afuera hay nada. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, listo. ¿Cuál es la situación en torno a esta nada? ¿No? Está preguntando. Bueno, buscamos la nada, encontramos la nada, conocemos la nada, dice él, ¿no? La nada nadea. Fíjate esto, este es el, ¿no? ¿Te acuerdas de f de x? Por ejemplo, acá x es Julio. Julio es filósofo, ¿no? ¿Te acuerdas? Julio es filósofo. Julio era una variable. Filósofo es su predicado. Aquí está predicado y aquí está la variable. La nada, ¿qué hace? Nadea. O sea, se repite a sí mismo en sujeto y predicado, lo cual también es otro absurdo. La nada existe solo porque, y aquí no comienza a explicar la nada. Pero en un lenguaje lógicamente correcto, ¿cómo se dice que no hay algo? No hay algo afuera. Se dice así, ¿no? No existe X tal que X esté afuera. Repito, no es cierto que exista un X tal que X esté afuera. Ahí estás diciendo que no hay algo afuera. Y todo lo demás es un absurdo. Porque la palabra nada no se puede tratar como una sustancia. La palabra nada es más que todo algo que se corresponde con los cuantificadores. O hay o no hay. ¿Es para todo X o existe un X? O no existe el X. Allá, no existe el X. Listo. La nada. Pero no puedes tratar la nada como un sujeto. Porque la nada se vincula con cuantificadores. Y cuantificadores lógicos. Y así pues le comienza a hacer peleita el señor Carnap a Heidegger. ¿Sí? Todo lo que te he dicho está acá, ¿ya? Está acá. ¿Cómo se llama esa magnífica obra de Carnap? También es un libro chiquito, ¿ya? Es un libro chiquitito, mira. La superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje. Como te decía, acá estos filósofos quieren pelearse con la metafísica. Algunos dicen que la niegan, pero no la niegan, ¿no? La cuestionan. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué no puedes negar la metafísica? Igual que ¿por qué tampoco puedes negar la filosofía? Porque al negar la filosofía estás haciendo ¿qué cosa? Alguien. Ya se acaba la clase. Por favor, alguien, aunque sea un hito. No puedes negar la metafísica, al igual que tampoco puedes negar la filosofía. Porque al negar la filosofía, ¿qué sucede? Estás haciendo filosofía. ¿Se me entendió eso? Al negar la filosofía, ¿estás haciendo qué? Filosofía. Sí, Por lo tanto, sí se entendió. y al negar la metafísica, ¿qué estás haciendo? Afirmar la metafísica. Bueno, haciendo metafísica. Cuando tú niegas la metafísica, haces metafísica. ¿Y por qué, profe? No entiendo eso. ¿Qué hace la metafísica? Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Habla del mundo o niega que el mundo existe. Si tú discutes que el mundo existe o no, si tú niegas que eso sea cierto, estás proponiendo otra metafísica. Es igual que la paradoja del apolítico. A ver, esto sí lo van a entender. Cuando la gente dice, no, yo soy apolítico. ¿Por qué es una paradoja eso? Porque decir que uno es apolítico ya es manifestar ¿qué? Una posición Política. 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 Claro. Cuando tú dices, no, yo soy apolítico, yo no creo en político. Ya, eso es una posición política también. Ya, interesante, ¿no? Nos quedan más que 10 minutitos ya. Ya acabamos, ya te vas ahí. Ah, no, 7 nomás. Mejor 7 minutos.
Martin Heidegger, a quien ves acá... A ver, Castro, dime. ¿Por qué? Esto no comprendo bien. ¿Por qué la metáfora del apolítico y del antimetafísico serían similares? Yo veo metafísico como un género de categorías y el apolítico como una especie, nada más. No lo considero, o sea, cuando uno niega la metafísica, por ejemplo, que haya algo más allá de este mundo, como los materialistas que niegan bastante la metafísica y sin embargo utilizan unos conceptos metafísicos Exacto, principales. como materia, como existencia, como fuerza. Muy bien. Tú mismo lo acabas de decir. El materialista niega la metafísica, pero sigue usando conceptos metafísicos. ¿Por qué? Porque en el fondo no la niega. La sigue usando. Igual que el apolítico que cuestiona, ¿no? Políticos rateros, políticos... Ya, eso, bueno, puede ser visto como una manifestación de anarquismo. Y el anarquismo es política. Muy buena intervención, ¿no? Claro, me permite aclarar. Está bien, ¿eh? Castro acá tiene su bagaje de filosofía, entonces nos permite aclarar algunas cosas. Chévere, chévere, bacán. Allá, más bien te iba a decir, ¿no? Que la próxima, voy a buscar el texto, te lo voy a llevar, ¿ya? Creo, le voy a tomar fotos previamente para saber si es el que querías. Pero creo que sé cuál es, ¿no? Porque es un texto de esquemas, ¿no? De esquemas. Voy a buscarlo, voy a tomar fotos, si ese es, te lo llevo. Bien, entonces, el ser y tiempo, ¿no? Heidegger es un filósofo que abordó el concepto de la nada en su obra Ser y Tiempo. Él hablaba de la nada, ¿no? Como una cosa, lo hablaba como una cosa. Entonces, Heidegger dice que la nada es lo que permite la posibilidad de la experiencia del ser, porque a través de la confrontación con la nada, el ser humano se encuentra a sí mismo, comprende su finitud. O sea, todo este palabreo que por acá te mencioné, este palabreo que está en negrito, básicamente lo que en mi opinión está diciendo Heidegger, disculpen los heideggerianos, no sé si habrá alguno, es esto, ¿no? O sea, el mundo es una bonita oportunidad de vivir, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Lo que has dicho con todo ese palabreo, la vida es bonita, ¿no? Hay que vivir la vida. Mira lo que dice Bertrand Russell, no lo digo yo, lo dice Sir Bertrand Russell. Aquí lo traduje para mejor comprensión, ¿no? Para más placer. La filosofía de Martin Heidegger es extremadamente oscura y muy excéntrica en su terminología. Uno no puede evitar sospechar que el lenguaje está aquí haciendo disturbios. Un punto interesante en sus especulaciones es la insistencia de que la nada es algo positivo. Como con mucho más en el existencialismo, esta es una observación psicológica hecha para pasar por lógica. Es lo que te decía, no observación psicológica. Heidegger es un bonito psicólogo, es lo que te dice, pues, ¿no? No, la nada, en realidad nos encuentra la ansiedad, ¿no? El anonadamiento, ya todo eso es algo así como, ¿no? Yo lo entiendo así, disculpe, te lo repito, ¿no? O sea, la vida es bonita, ¿no? Ten cuidado con los vacíos, los vacíos te dan una oportunidad de vivir, ¿no? ¿No? Algo así. El método analítico lingüístico es algo semejante pero aplicado al lenguaje natural, ¿no? Estudiar cómo la gente habla e intentar ver que es cultural, ¿no? La forma de hablar es cultural, eso es cierto, ¿no? Pero también en el fondo, ¿qué dicen, no? Por ejemplo, roba pero hace obra. Cuando alguien estudia esto y lo explica en clase y le da un sentido, esto es el método analítico lingüístico en el ámbito del lenguaje ordinario, el lenguaje informal, lógica informal. Roba pero hace obra. No sé si te das cuenta que como que intenta traficar en un concepto, ¿no? Si te das cuenta, hacer pasar un concepto por otro. Sí roba, ¿no? Sí roba, pero al menos hace obra, ¿no? ¿Sí entiendes, no? Aquí viste lo que dijo, ¿no? O sea, la gente habla así.
Ahora, lo que algunos cuestionan es que analizar este tipo de expresiones revela algo interesante. Los críticos dicen que no. Por eso es que la filosofía analítica en su fase del lenguaje ordinario se volvió escolástica. Se volvió palabras que hablan sobre palabras. Al igual que en la época medieval, ¿no? Que es la escolástica, que es hablar del ser, pero del ser y cómo hablar del ser, y se queda ahí, ¿no? Ejemplos también cotidianamente, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, en terminología griega y latina, sobre todo latina, mejor, latina. Hablando de etimología latina. Escucha, ¿quién es superior etimológicamente? ¿El magíster o el minister? ¿El maestro o el ministro? Etimológicamente, ¿quién sería superior? ¿El maestro o el ministro? Etimológicamente. El maestro. El maestro, sí, etimológicamente. Pero hoy día, ¿qué ves culturalmente? Que al ministro le pagan como si fuera 10.000 maestros, ¿no? Esto te puede dar pie, profesor, me puede dar pie para hacer un articulito, para escribir. Claro, desde el punto de vista del lenguaje ordinario, el método se llama análisis del lenguaje. ¿Qué más? Algunos creen esto, mira, creen que alumno significa sin luz. ¿Han escuchado esa explicación? Alumno es sin luz. Entonces Sí, parece. ¿no? Entonces yo te doy luz a Creo ti. que significa sí. Sí, pero esa explicación es falsa. Sí. Esa explicación es absurda. El que sabe griego y latín, como tu profesor Maurta, no sé si lo tendrás más adelante, griego y latín, se da cuenta que es una estupidez, una tontería. Porque el A no es latín, viene del griego. Y lumno sí es del latín. O sea, es como te decía hace un rato, papa con camote. No existe esa lectura de sin luz. En realidad, alumno significa esto, algo que hay que alimentar, que hay que hacer crecer. Viene de alo, alere, altum. ¿Sí? Que crece, que hay que alimentar. Alumnus es cría, crío, pupilo, discípulo. Hay que alimentar, hay que crecer. No es sin luz. Entonces, en base al análisis del lenguaje ordinario, uno se puede dar cuenta de estas cosas. Pero claro, aquí te das cuenta qué filosofía aquí es más valiosa, la analítica o la continental, en este ámbito. ¿Quién sabe? En este ámbito de la investigación de la historia de las palabras, ¿cuál filosofía es más valiosa, la analítica o la continental? Es la continental, ¿no? ¿Iba a decir algo el señor Martel o no? Sí, profe, disculpe una duda. O sea, yo había escuchado que llaman alumno, o sea, muy aparte del prefijo sin, lugno viene del término lumen. O sea, y lumen, por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos, o sea, es ese espacio por donde entra la luz. Y a partir de ello lo llaman el lugno, pues. O por ejemplo, el caso de estudiante, ¿no? Estudiante lo llaman estudiar día y antes. O sea, el estudiante porque es el que estudia un día antes. Ah, ya. ¿Y quién dijo eso? ¿Pérez Alvela o quién? Porque parece una explicación un poco graciosa. Está bien, está interesante. Vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar esa explicación. Una vez yo escuché a Pérez Alvela decir esto. No digas carajo. ¿Por qué? Porque carajo es cara abajo. Y cara abajo es malo. No hay que decir carajo. Entonces parece una explicación de tipo Pérez Alvela, ¿no? Bueno, lo cual es una explicación interesante también, ¿no? Habría que hacerle terapia a Pérez Alvela. A Aristóteles le gustaban los hombres. Ya, oigan, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien? Lo dejamos aquí, ¿no? 3:30. No, porque tienes otro curso, ¿no? Te toca con el profesor, ¿ya? Estrada. Entonces no quiero interrumpirlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? La próxima me traen impreso su examen, ¿ya? Su examen, entrada y resuelto, ¿ya? Y te doy las respuestas también para que veas qué tanto estuviste cerca o lejano, ¿ya? ¿Dudas, preguntas?
Todo bien, ya. Entonces nos vemos. Chao, chao. Ese profesor. Chao, chao. Profesor. Chao, profesor, cuídese. Cuídese, chao, Profe. chao. Gracias. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Nos vemos, profesor.